Hola a todos, buenas noches. Aquí habla Marco Sampaio Baruselli, técnico, gerente de la categoría de confinamiento de Tortuga, una marca de DSM. Es un honor y una satisfacción muy grande poder estar aquí con ustedes para hacer la apertura de otro simposio DSM de confinamiento, con el tema resultados técnicos y económicos con el ponente Hugo Cuña, que es médico veterinario, gerente técnico nacional de confinamiento de DSM. Vamos a hablar hoy durante una hora sobre los resultados prácticos de investigación y de campo de confinamiento de vacunos de carne. Es una satisfacción contar con la presencia de todos ustedes aquí con nosotros en esta nueva etapa del simposio DSM de confinamiento. Quisiera agradecerle en nombre de Tortuga, que es una marca de DSM, a todos por la presencia. Decir que tenemos un público de aproximadamente 1000 personas conectadas. Darles la bienvenida a todos, la bienvenida también a nuestros amigos y colegas de América Latina, de todos los países de América Latina, que están conectados con nosotros aquí en esta nueva etapa del simposio DSM de confinamiento. Para hacer una breve apertura, quisiera mencionar rápidamente, antes de pasarle la palabra al doctor Hugo, para que nos haga su ponencia sobre resultados de confinamiento, quisiera mencionar rápidamente quién es DSM para tener un contexto de la empresa dentro de este simposio. DSM es una empresa basada en ciencia, guiada por un único propósito, que es producir alimentos saludables buscando salud y vida sostenible. Esa es la misión y el propósito de la empresa. ¿Quiénes somos en DSM? Es una empresa creada en 1902 por el gobierno holandés. Fue creada para la extracción de carbón y hoy DSM, más de 100 años después, es una empresa global con más de 25.000 empleados y una facturación en euros de más de 10.000 millones de euros al año, actuando en diversos segmentos, diversas áreas, incluyendo el área de nutrición animal, que es el tema de este simposio el día de hoy. Las fábricas de DSM y sus centros de distribución están diseminados por todo el país y en todos los continentes. Es importante decir que en América Latina tenemos fábricas y depósitos para premezcla y suplementos nutricionales de DSM en prácticamente todos los países de América Latina. En Brasil tenemos 9 centros de distribución estratégicamente localizados, una fábrica en Mairinque, otra en Jaguaré, en el estado de San Pablo, y otra en Pecém, en el estado de Ceará. DSM actúa principalmente en 2 sectores de negocios. Ustedes ven aquí en el gráfico en verde, esta es la parte que DSM llama de ciencias de la vida, donde la nutrición animal está insertada. Y en naranja tenemos los negocios de DSM vinculados a las ciencias de los materiales. DSM actúa en esta área de ciencias de los materiales con embalajes, resinas, equipos para la industria automotriz y para la industria eléctrica, electrónica, móviles, pinturas, etcétera. Son varios de los sectores del área de materiales. Pero hoy el tema es ciencias de la vida. Vamos a hablar específicamente de nutrición animal con el doctor Hugo. Y dentro de la nutrición animal abordaremos
la nutrición de vacunos de carne en confinamiento, producidos en sistemas de confinamiento. También, antes de concluir esta breve introducción y pasarle la palabra al doctor Hugo, quisiera mencionar que Tortuga y DSM se unieron, quedó la tradición de 60 años de Tortuga en producción de suplementos minerales para la ganadería y se unió a las tecnologías de DSM. El doctor Hugo las va a mencionar y también sus resultados, pero ya les adelanto una de ellas. Vamos a hablar de aceites esenciales, de enzimas y de un lanzamiento que DSM trae para el mercado nacional llamado Heidi. Pueden ver en la ponencia del doctor Hugo que él hablará de resultados de campo y resultados de investigación con estos suplementos nutricionales, con estos núcleos para el ganadero producir el alimento en su finca. Tortuga, que es una marca de DSM, posee una amplia línea de productos. Tiene la marca Fosbody para ganado de carne confinados, con estos productos que ustedes ven en la pantalla, y el lanzamiento Fosbody Confinamiento Crina High-D, que será también tema de este simposio DSM de confinamiento. Concluyo diciendo que DSM tiene más de 800 colaboradores a campo distribuidos en todos los estados del Brasil. Es una estructura comercial y técnica muy grande que está a disposición de los ganaderos, las reventas, las cooperativas, para llevar no solamente sus productos, sino también los servicios técnicos, asesoría, consultoría en el área de confinamiento de vacunos de carne, que es el tema de este simposio. La línea de ingredientes de DSM es bastante amplia, tiene desde enzimas hasta eubióticos, vitaminas, carotenoides y los minerales tortuga, también llamados tarboquelatos, que son todos ingredientes y aditivos que la empresa mezcla en sus núcleos minerales para que el productor rural fabrique el alimento en su finca. Muchos de esos productos serán presentados a continuación por parte del doctor Hugo, pero les menciono que la línea es muy amplia, muy innovadora y muy tecnológica. También quisiera mencionar que Tortuga está presente en Instagram, en Facebook. Este material inclusive del simposio estará disponible para ustedes y les invito a todos a que consulten estos canales de Tortuga en estas herramientas online. Con ello le paso la palabra al doctor Hugo. Bienvenido, doctor Hugo. Tiene usted la palabra y al final tendremos entre 15 y 20 minutos de debate para contestar las preguntas de todos los que nos escuchen. Doctor Hugo tiene la palabra. Hola, doctor Baruselli. Quisiera saludar a todos los participantes en este webinar, al grupo de América Latina, y decir que para nosotros en DSM, que tiene la marca Tortuga, es una satisfacción estar aquí con ustedes hoy y poder presentarles los trabajos que estamos haciendo en el segmento de confinamiento. Y como ya mencioné, en esa cuarta y última etapa vamos a hablar sobre resultados zootécnicos y económicos obtenidos en confinamiento. Cuando hablamos a este nivel, los resultados se refieren a resultados obtenidos a campo en confinamientos comerciales, o sea, cómo todas estas tecnologías se comportan en el confinamiento comercial, que ya se mencionó en las etapas anteriores. También queríamos presentarles las principales métricas e indicadores y cómo esto refleja e interfiere en los resultados.
Para eso haremos una asociación con todas las demás etapas que ya se presentaron para realmente contribuir para que ustedes puedan tomar la mejor decisión, puedan definir las mejores estrategias para sus actividades, sobre todo en este contexto presente. Con respecto a la agenda, voy a empezar hablando sobre resultados del Tour de SM de confinamiento. Nosotros ya realizamos en 2019 la 5ª edición. A seguir hablaré sobre el benchmarking de SM confinamiento, donde tenemos datos de más de 1 millón de animales confinados y semiconfinados. Y a continuación hablaré sobre la correlación de los indicadores zootécnicos con la rentabilidad del confinamiento, los puntos más importantes que deben ser evaluados. También hablaré sobre la viabilidad económica para el primer periodo de confinamiento. Tenemos entonces aquí un momento muy importante y decisivo para este cierre del primer periodo, que en Brasil en general es entre abril y mayo. Estamos en este momento en ese periodo, por lo tanto es muy bueno hablar sobre este periodo. Y después las consideraciones finales. Para empezar a hablar en ese sentido, lo mejor sería ver un poco de ganadería y cuál ha sido el comportamiento en estos últimos años. Según los datos que tenemos aquí, en la actual media brasileña de productividad de 5 arrobas por hectárea por año, en reales corregidos por la inflación, vemos que en la década del 70 y el 80, el productor que producía 5 arrobas por hectárea año tenía un margen de 45% y un lucro líquido por hectárea de 668 reales. Vemos que con el pasar de los años, ese margen se redujo en ganadería a poco más del 16%, o sea, casi 3 veces de reducción en los últimos años. Al mismo tiempo que ese productor que no avanzó en su productividad, hoy con las 5 arrobas por hectárea por año, tiene un lucro de un poco más de 120 reales por hectárea por año. O sea, ese ganadero hoy está pasando por dificultades financieras, tiene deudas, está arrendando área para agricultura o para ganadería más eficiente. O sea, está pasando por necesidades, diferente de lo que se ha visto en la agricultura, que ha crecido mucho en producción, en productividad y avanzando cada vez más en las áreas de pastoreo, de ganadería extensiva de baja productividad. Bueno, confirmando esto, vemos aquí en esta diapositiva los datos de Agroconsult en 2019, que muestra que independientemente del sistema de producción, ya sea cría, ciclo completo o recría y engorde, la aplicación de tecnología no es más una opción, es un prerequisito, es una regla para que el productor se mantenga en actividad. Y cuando vemos aquí, para niveles por debajo de 6 arrobas por hectárea por año, la rentabilidad de la ganadería es muy baja o casi nula, pero a medida que se aplica la tecnología y aumenta el nivel de productividad, empezamos a competir de igual a igual con la agricultura. Y tenemos clientes hoy que producen más de 80, 100 arrobas por hectárea año con rentabilidad de más de 4.000 reales por hectárea año, o sea, resultados superiores a los de la agricultura. Entonces, la aplicación de la tecnología es clave en el sistema de ganadería. Otro dato que complementa esto, también muy interesante, muestra lo siguiente. El público que fue visitado e entrevistado, fueron más de 300 fincas visitadas en 10 estados diferentes, los principales estados de ganadería. Entre ese público
Los que producían más de 18 arrobas por hectárea año representaban el 21% de los productores. Ellos producían 53% de las ventas. O sea, hay hoy una concentración por productividad. La producción hoy está en manos de quien realmente produce, está concentrada en esas fincas que tienen mayor productividad y no necesariamente en fincas más grandes, sí fincas más productivas. Para hablar ahora de cifras de confinamiento, nada mejor que entender cuál es la dinámica del confinamiento en Brasil. En Brasil tenemos confinados en 2019, según el Servicio de Inteligencia del Mercado, alrededor de 5.26 millones de cabezas, donde el 30% de esos animales fueron terminados en el primer periodo de confinamiento, o sea, animales que fueron encerrados en abril y mayo y faenados en su mayoría en julio y agosto. Y el 70% de los animales de Brasil son confinados en el segundo periodo. O sea, los animales son encerrados a fines de julio y agosto y se faenan en gran parte en octubre y noviembre. Esa es una característica interesante, por lo tanto, del confinamiento brasileño, diferente de los Estados Unidos, que no tiene esa estacionalidad. Ellos confinan todo el año. 90% de los animales son faenados en sistemas de confinamiento. En Brasil, el 13%, o sea, una gran diferencia con respecto al sistema norteamericano. Y otro punto importante para el confinamiento brasileño es que el 25% de nuestro confinamiento, los ganaderos tienen el confinamiento como un negocio exclusivo. O sea, no hacen recría, hacen exclusivamente engorde confinado. O sea, él trabaja en sistemas de alianza, etc. Eso es el 25% del ganado confinado en el país. Y el 75% de nuestro sistema es el famoso confinamiento estratégico, cuando el ganadero tiene confinamiento como parte de su proceso productivo. O sea, hace ciclo completo, hace recría y termina una parte o el 100% de sus animales en confinamiento. Además de comprar también para complementar el ciclo. Esa sería la realidad del confinamiento brasileño. Con respecto a los hechos, según la información del primer periodo de mercado, según el CPEA, vemos que se postergó la lluvia en los principales lugares, la calidad de las pasturas aún satisfactorias. Tenemos una gran inestabilidad en el precio de los insumos. El maíz empieza a reducir, esto es muy positivo para nosotros, una gran reducción en los últimos 15 días, casi 20%, y el mercado de res sigue firme, el mercado futuro todavía un poco nebuloso, esto crea una cierta incertidumbre al confinador y una reposición cara. Estamos entonces con una crisis global, que es la pandemia del COVID-19, y que con esta información pensamos que puede haber una caída en el próximo periodo, una reducción del 30 a 40% en este primer periodo. Sin embargo, esta cifra puede revertirse en Brasil debido a nuestro comportamiento en el confinamiento. ¿Por qué? Porque el mejor momento para compra de grano es entre julio y agosto, que es cuando tenemos la mayor oferta de maíz, sobre todo de la segunda cosecha, que representa el 75% de la producción de maíz brasileña, donde el ganadero, además de tener menor costo durante ese periodo, tiene una faena que históricamente en los últimos 12 años, octubre, noviembre, diciembre, han sido los mejores meses para comercializar los animales. Entonces, frente a estos datos, a esta información,
nuestro servicio de inteligencia de mercado concluye que en esta situación ahora de mayo para 2020 podemos tener un número de animales confinados entre 5,5 millones y 4,5 millones de animales confinados. O sea, podemos ir de un crecimiento de 5% a una reducción de 14%, dependiendo de lo que suceda con el COVID-19. Nosotros en Tortuga, una marca DSM, en estos últimos 10 años, confinamos y semiconfinamos más de 15 millones de cabezas. En 2019, 2,3 millones de animales. O sea, podemos decir hoy que cada 3 animales confinados y semiconfinados en Brasil, 1 es confinado y semiconfinado por DSM Tortuga, o sea, tenemos participación de mercado del 30% en Brasil y pretendemos en el 2020 llegar a 2,4 millones de cabezas. Quisiera aquí agradecerle a ustedes que creen en nuestra tecnología, creen en nuestro trabajo, creen en nuestros productos y no solamente llegaremos a esas cifras gracias a ustedes. Ahora, hablando de resultados, como se mencionó ya en la etapa de investigación y de tecnología, tuvimos más de 2.000 animales evaluados en esos 11 grandes estudios, todos muy detallados en las etapas anteriores. Entonces ahora lo mejor sería hacer un paralelo a esos resultados con los resultados de campo. Es aquí donde empiezo a hablar del Tour DSM de confinamiento, cuyo principal objetivo es demostrar los resultados zootécnicos y económicos de vacunos en confinamiento y semiconfinamiento a través de los días de campo. O sea, es un trabajo intenso que hacemos de extensión rural, llevando información a campo. En total, en esas 5 ediciones, fueron 40 etapas, 40 días de campo, donde recorrimos 10 estados, más de 5.000 participantes y más de 125.000 animales evaluados en el periodo. Esa evaluación fue acompañada por el CPA. Además de esa información zootécnica, también aprovechamos para recoger información de las principales prácticas que se adoptan en confinamiento, además de las instalaciones que son predominantes. Y lo que se observó es que hubo una gran evolución en el confinamiento brasileño. Hoy no perdemos en nada comparado con los otros países. Un parque moderno con gran evolución en máquinas en la mayor parte de los confinamientos brasileños. Hoy hay un vagón para hacer la mezcla, toda la parte de estructura, de corrales, de potreros, de fábricas, respetando toda la legislación vigente. También es importante mencionar la calidad del agua, del acceso al agua. También nos llamó mucho la atención en las etapas la preocupación de los ganaderos confinadores con el bienestar animal. Realmente se preocupan mucho, vemos confinamientos que instalan estructuras para brindarle más confort a los animales, con sombra, con aspersores, y también la parte ambiental, siguiendo todas las legislaciones. Sobre los resultados, aquí les presento las 5 etapas del 2019, el resumen, donde los animales estuvieron alejados durante 92 días, entraron con un peso medio de 12,93 arrobas y se faenaron con 19,87 arrobas, o sea, produjeron 6,94 arrobas en esos 92 días. Una ganancia muy interesante de 1,670 kg, ganancia media diaria de peso vivo, y un indicador que hoy es uno de los más evaluados en confinamiento es el ganancia media de carcasa, de canal, perdón. En las etapas anteriores, tenemos también aquí un resumen de las otras etapas
del 2015 al 2018 y vemos resultados muy coherentes y similares a lo que se presentó para el 2019, una ganancia de peso diario de canal de 1,150, ganancia de peso vivo de 1,650, o sea, con respecto a la media brasileña estamos hablando de 15 a 20% más de ganancia. Un resultado, por lo tanto, muy interesante que está de acuerdo con los resultados de la investigación. Otro dato interesante es el de semi-confinamiento, que ha crecido también mucho en Brasil. Vean que el comportamiento es un poco diferente del confinamiento. Los animales en general están por un periodo un poco más corto. Aquí en semi-confinamiento el periodo fue de 78 días. Los animales entraron con 14,88 arrobas, animales más pesados salen con 20,6 arrobas, una ganancia media diaria de canal de 1,1 kg, o sea, muy parecido al resultado del confinamiento. Con respecto a los resultados económicos, no voy a entrar en detalles porque Tiago de CPA ya lo presentó en la primera etapa, pero aquí un punto muy importante es que en promedio tuvimos un resultado de 3,08% al mes de retorno. O sea, un resultado que cuando lo comparamos con la media brasileña, según informaciones de CPA, estos clientes que usaron estos productos tecnológicos tuvieron una rentabilidad 30% superior a la media. O sea, valió la pena invertir en tecnología. Esto se transformó en resultados y mayor ganancia para su actividad. En resumen, con respecto a los resultados del tour, nuestros productos exclusivos de DSM garantizan una serie de beneficios o técnicos, donde vimos mejor adaptación de los animales al confinamiento, menor tasa de rechazo de alimento. Esto es un indicador muy importante. En la media fue de 0,12%. O sea, la media brasileña hoy está muy cercana al 1%, 0,8 al 1%. Y aquí hablamos de 0,12%, para que tengan una idea de costo para el animal que rechaza el alimento y vuelve al confinamiento. El costo medio hoy es de 220 a 250 reales. O sea, realmente esto tiene un impacto en el resultado y deja sin efecto la media del confinamiento. Tenemos también menor incidencia de laminitis y acidosis, en general 0,07, muy por debajo de la media nacional. Y aquí un punto importante, el mayor problema es acidosis subclínica, o sea, la que tenemos en el confinamiento, pero no logramos identificar. Un dato interesante, importante para ustedes, es que para cada caso de acidosis clínica que tengo en el confinamiento, tengo otros 10 casos de acidosis subclínica. Vean entonces la gravedad cuando empezamos a identificar casos de acidosis clínica en el confinamiento. Se empieza a observar fluctuación de consumo y esto tiene un impacto muy negativo en el desempeño del animal. Y una acidosis subclínica nos cuesta alrededor de 170 reales, o sea, un gran impacto en el resultado del confinamiento. Tenemos también mejor consumo de la dieta, más eficiencia alimentaria y mayor ganancia de peso vivo y de canal. Aquí un dato interesante en el último trabajo con las tecnologías Cleaner, Rumistar y High-D. Vean que los animales fueron implantados con bolus luminal. Se midió el pH del rumen en los primeros 14 días y el grupo control, el grupo monensina, en varios momentos ese animal estuvo con un pH acidótico. O sea, cuando comparamos las tecnologías con el grupo control con monensina, tuvimos mejores condiciones de rumen. Estos animales tuvieron mejores respuestas en desempeño y menos casos de acidosis y laminitis. Una acidosis subclínica, según la investigación,
tiene una reducción de 11,87% en ganancia media diaria, o sea, 15% menos de arrobas producidas en ese animal. Un impacto muy fuerte, por lo tanto. Corroborando eso, tenemos un trabajo de Doria donde se evaluaron en los primeros 28 días el efecto de la amplitud de variación de consumo de algunos grupos del confinamiento en el resultado final del confinamiento. Vean que en el gráfico en verde y azul, o sea, los dos grupos de animales que tuvieron menor amplitud de variación de consumo, tuvo un consumo más regular, hubo 12% más de ganancia media diaria, mejor consumo de materia seca y mayor eficiencia alimentaria. Y cuando ponemos valores para estos parámetros, esos animales produjeron 0,59 arrobas más en confinamiento con relación al lote que tuvo mayor amplitud y variación de consumo. O sea, esto se mostró en todo el confinamiento, en una arroba de 185 reales. Estamos hablando de 109 reales por cabeza, un resultado muy importante. En este trabajo de Silvestre con un volumen grande de animales, donde se hizo el monitoreo del consumo de materia seca de estos animales y el efecto en el desempeño, vean que de nuevo esto refuerza la importancia de la adaptación al resultado del confinamiento. En la semana 7 o tercera semana después de la adaptación, tuvimos el periodo óptimo para evaluación de desempeño de los animales. Los animales que tuvieron mejor resultado en ese periodo fueron los animales que tuvieron mejor desempeño durante todo el periodo de confinamiento. Esto comprueba la importancia de este tercio inicial del confinamiento. Siguiendo ahora para el benchmarking de confinamiento, cuyo propósito es comparar los resultados técnicos y económicos de clientes de DSM. Aquí separamos los clientes que usan la línea estándar, la línea Monensina, con los clientes que usan la línea tecnológica, Crina y Crina Rumistar. Tenemos datos de más de 1 millón de cabezas confinadas y semiconfinadas, información de 365 fincas, la raza predominante Nelore, tenemos datos del 70% Nelore, 92% machos enteros, periodo medio de confinamiento de 94 días, las dietas con nivel medio de concentrado de 80%, 20% de voluminoso, el periodo de adaptación de 14 días. ¿Cuáles fueron los resultados entonces? Cuando hablamos de ganancia media diaria de canal, tuvimos un aumento del 17% comparado con los clientes que usaron la línea tradicional Monensina. Salimos de 1 kilo de ganancia media diaria de canal, 1,05 para 1,227. O sea, la tecnología aumentó la ganancia media diaria de canal. Esto llevó a una arroba más en el periodo, o sea, 7,62 arrobas en 94 días contra 6,62. El cliente tiene una inversión adicional. Aquí los ganaderos siempre nos preguntan, bueno, pero tengo que gastar más, tengo que invertir más. Sí, hay una inversión adicional, pero esto se muestra en los resultados y en el lucro, o sea, gano 310 reales por animal contra 245 reales con la línea tradicional. O sea, aumento en 26,5% la rentabilidad. Es una inversión, por lo tanto, positiva que vale la pena. Lo que era bueno es aún mejor, como ya dijo el doctor Luis Fernando, hablando de tecnologías. Aquí se comparó, se hizo una comparación con el nuevo producto, el Fosbobi confinamiento Crina High-D, comparado con el Rumistar, donde se vio un aumento de
punto porcentual en rendimiento de canal y 4,73 kilos más de canal comparado con el producto que teníamos de mayor excelencia de la línea. El High-D entonces agrega aún más a los resultados del confinamiento. El segundo trabajo, de nuevo, confirma 4,2 kilos de canal comparado con Rumistar. Y en el tercer trabajo, donde el control fue monensina, logramos con la tecnología High-D 28 kilos de canal más comparado con el control, 273 gramos más de GMD de canal más, o sea, 24% más de ganancia media diaria de canal comparado con el control de monensina y 2,1 ppb de rendimiento de canal. Y cuando comparamos con Crina Rumistar, vean que entrega un resultado muy similar a los trabajos anteriores. Esto confirma el diferencial de este nuevo producto que ya está disponible en el mercado. Viendo ahora algunas correlaciones de los indicadores con los resultados económicos del confinamiento. Aquí tenemos un dato del 2017, información de más de 150.000 animales confinados, donde vemos si hay correlación entre el precio del kilo de materia seca de la dieta, o sea, el precio de la diaria del confinamiento con el costo alimentario de la arroba. Tenemos datos aquí muy dispersos y con R2 muy bajo, un R2 fiable, interesante, que explica la correlación, sería un R2 superior al 80%. Y aquí vemos que, pese a que es un indicador importante, esto no explica el menor costo alimentario de la arroba, en apenas 32% de los casos. O sea, puedo tener una diaria más cara con menor costo de arroba engordada. Y esto los trabajos lo demuestran y confirman los datos. O sea, se quiebra el paradigma de que una dieta de costo mínimo significa mayor lucro. No. Tenemos dietas que proporcionan mejor desempeño y mayor desempeño con mayor costo, pero menor costo alimentario de arroba y mejores resultados. Aquí vemos la correlación entre el rendimiento de canal y el costo alimentario de la arroba. Vean que aquí ya tenemos una concentración mayor de datos, la correlación ya es interesante, casi 80%, 76% de... Aquí el rendimiento de canal es un indicador que empieza a explicar el menor costo alimentario de la arroba. O sea, animales que tuvieron mayor rendimiento de canal entregaron menor costo alimentario de arroba, mejor resultado del confinamiento. Y aquí, hoy, esto es uno de los principales indicadores evaluados en el confinamiento. Vemos la eficiencia biológica, donde la eficiencia biológica es todo lo que el animal consumió o las arrobas producidas. O sea, en 93% de las situaciones, una correlación, un R2 del 93%. La eficiencia biológica explica el mayor o menor costo de arroba. Animales con mayor eficiencia tuvieron menor costo alimentario. Nuevamente, esto corrobora y comprueba los resultados de la investigación a campo. O sea, más lucro para el ganadero. Aquí tenemos un dato interesante, reciente, del profesor Danilo, de una investigación con nutricionistas brasileños, donde el mayor desafío ...61% de los nutricionistas respondieron que el mayor desafío hoy del confinamiento brasileño es gestión, o sea, es la recolección de datos,
es cómo el cliente ha usado la información para tomar las decisiones y establecer sus estrategias. Aquí ven la frase de Fernando Penteado, que dice que Brasil es un país donde las personas tienen muchas opiniones, observan poco y no viven prácticamente nada. Según Aristóteles, somos lo que repetidamente hacemos. La excelencia, por lo tanto, no es un hecho, y sí un hábito. O sea, tenemos que recolectar datos, información de calidad, para realmente interpretarla. Ese es el mayor desafío para tener buenos resultados. Tenemos que tener eficiencia, o sea, hacer más con menos, y también eficacia, hacerlo bien y con calidad. Así ahora voy a referirme a la parte de viabilidad económica del confinamiento. Ya estamos llegando al final de mi presentación. Aquí tenemos el historial de viabilidad económica, un promedio de 2019. Tenemos un trabajo realizado por nuestro equipo de campo. Todos los técnicos mensualmente hacen esa evaluación. Tenemos un promedio de 11 estados, los principales del país, y vemos que en 2019 la rentabilidad promedio fue de 9,23 en el periodo. Un costo promedio de 118 reales de arroba y un valor medio de venta de 157 reales. O sea, tuvimos un excelente fin de año en noviembre y diciembre que mejoró nuestros índices. Para este principio de 2020, según este trabajo, ¿qué tenemos para los primeros 3 meses? Tenemos un aumento del costo de la arroba colocada de 118 para 143 reales, un aumento del 21% de nuestros costos, pero también tenemos una valorización de esa arroba de casi 20%. O sea, una cosa equilibra la otra, con una rentabilidad muy similar a lo que fue en 2019, 8,88% durante todo el periodo de confinamiento. Cuando comparamos los primeros meses del año 2019, la realidad nuestra hoy está más interesante de lo que estaba en el primer trimestre de 2019. Sabemos que uno de los grandes responsables por el costo alimentario del confinamiento es el maíz, representa entre 40 y 65% del costo del confinamiento, y creemos, con base en las informaciones que tenemos hoy, que vamos a estar con un precio de maíz entre 30 y 50 reales, dependiendo de la región y del estado, y vean cuál es el reflejo de este aumento del precio del maíz en el costo de la arroba engordada. Con un maíz de 30 reales trabajamos con un costo de 121 reales, y con 50 el maíz tenemos un costo de arroba colocada en confinamiento de 150 reales. O sea, pueden anotar, presten atención aquí, que la cuenta para nuestras dietas brasileñas con 40% de almidón, 77% de energía, para cada real más en el precio de maíz, elevo en 1,45 real el costo de la arroba colocada en confinamiento. O sea, aquí no considero la plusvalía o el costo de los fletes. Y para ser aún más específico, aquí tenemos otro análisis para mayo de 2020. Estamos hablando de precios a partir de la segunda quincena de mayo, hablando del primer periodo de confinamiento. ¿Cuáles son los precios de los alimentos concentrados que tenemos, los voluminosos y energéticos? Para esto usamos datos de corretores, de productores, traders y cooperativas,
para ver los precios. Los precios de los voluminosos consideramos el costo de producción de los clientes en la zafra 19-20, en la cosecha 19-20, y para animales consideramos machos enteros, animales Nelore castrados con edad entre 24 y 30 meses, que es el promedio nuestro en Brasil. El maíz consideramos un valor promedio de 40 reales. Las corretoras hablan de 37 reales, una gran reducción que se observa. Hay negocios ya a 37, pero nosotros consideramos como base el precio en B3 en mayo con una minusvalía alrededor de 40 reales el saco de maíz. Con estos parámetros, aquí usamos la siguiente metodología. Esto es algo que los clientes siempre nos preguntan. Hugo, en un año con granos caros, el costo de arroba alta, ¿no es mejor aumentar la participación del voluminoso? Reduzco el concentrado, reduzco el costo de diaria. ¿No es mejor trabajar con más maíz? Aquí la dinámica fue la siguiente. 3 dietas, una de alto voluminoso, 60%, la dieta con 21 a 22 kilos de ensilaje, otra intermedia y otra de alto concentrado, que es la más usada hoy en los confinamientos, 80% de concentrado. El resultado del análisis: en la dieta de alto voluminoso, esos animales, consideré todos ellos entrando con 380 kilos y saliendo con 540 kilos. Los animales de la dieta de alto voluminoso, 119 días, un costo de diaria más bajo de 8 reales, pero un costo de arroba colocada en confinamiento de 165 reales, porque ese animal permanece más tiempo, 119 días, porque tiene menor ganancia de peso diaria y también menor rendimiento de canal. Y a medida que se aumentó la participación del concentrado en las dietas, se observó que aumenta el desempeño, aumenta la ganancia media diaria de canal, se reduce los días de alimentación, en vez de 119, termino con 92 días, y el costo de arroba engordada pasa a 137 reales. O sea, salgo de un lucro de 126 reales por animal para 348 reales por cabeza. O sea, cuando termino ese animal con menos días, al final tengo menor costo total. Tengo mayor costo de diaria, sí, pero cuando trabajo menos días, tengo un menor costo total de 1.093 para 1.004 reales. Y la rentabilidad pasa de 0,9 al mes para más de 3% al mes. O sea, aquí de nuevo, arroba colocada en confinamiento, considerando una venta de 185 reales, que es el precio promedio que tenemos hoy para el animal gordo. ¿Qué significa esto? Que una dieta de alto concentrado realmente está aquí para quedarse. Es nuestra realidad en Brasil. Tenemos mayor desempeño, menor costo por arroba producida, menos días de alimentación, optimizamos el confinamiento y, por lo tanto, mayor lucro. Cuando se compara el efecto del nivel de concentrado de la dieta en la ganancia de peso, vean que el GMD se aumenta en más del 28%, mientras que el GMD de canal se aumenta en más de 43%. O sea, cambia la composición de ganancia de ese animal, cambia la proporción de componentes de canal y de no canal. O sea, para que la dieta de alto voluminoso nos deje el mismo lucro por cabeza comparada con el alto concentrado, tendría que tener una valorización de 6,48% de la arroba, o sea, vender el animal a 197 reales. O sea, tengo que creer que pasaría de 185 para 197 para tener el mismo lucro por animal. Esto corrobora entonces, de acuerdo con la investigación, las dietas brasileñas aumentan
cada vez más la participación de concentrado, llegando a 2020 con 83% de concentrado. Y además una mayor participación de ensilaje de maíz. Aumento la cantidad de concentrado y mejoro la calidad del voluminoso. Y esto se refleja directamente en el resultado del confinamiento. Otro punto importante de esta investigación con los nutricionistas fue con respecto al principal tipo de grano utilizado en los confinamientos. La respuesta fue que el maíz es la fuente de energía más usada. 97,22% de los confinamientos usan maíz como principal fuente. Además, otro punto interesante es la forma de procesamiento. 83% del maíz que se trabaja en Brasil es maíz molido seco, molido grueso o fino o quebrado, pero el 83% es maíz flint y molido seco, o sea, un ambiente muy favorable para el uso del rumistar, donde se puede mejorar el uso de ese maíz, como ya detalló muy bien el doctor Luis Fernando, mostrando que la tecnología, de hecho, es muy interesante. Y para agregarle más interés a esto aún, ustedes estarán preguntándose, pero Hugo no hará ningún cálculo, porque yo trabajo el confinamiento como un negocio, trabajo con valor de oportunidad. Quisiera saber si vale la pena comprar el animal más caro. Aquí está el cálculo. Consideré 3 contextos. El pesimista, pensando en vender el animal en julio y agosto a un precio de 180 reales. El realista, que es el que tenemos hoy, de 185 reales, considerando que no va a cambiar. Y el optimista con 190 reales. Vean aquí los resultados. Lo que está en amarillo, ese valor de compra de animal magro de 185 reales, considera que no hay ninguna plusvalía. Si yo no tengo ninguna plusvalía, si fue eficiente en la recría y considero el costo de producción, y eso es lo que pasa en las fincas de recría eficientes, comprando el becerro con precios actuales de 280 o 300 reales la arroba, logro diluir y ese animal llega al confinamiento con 13 arrobas, con menos de 185 reales, en la mayoría de los casos 175, 180 reales. El lucro, independientemente del contexto, está por arriba de los 250 reales. Pero a medida que aumento el valor de compra del animal, aquí yo consideré una plusvalía de 190, 195 y 200, o sea, en etapas de 5 reales a partir de la base de 185, y vean que inclusive en un contexto pesimista y con una plusvalía en ese animal magro, esto es importante, ese valor lo investigué en 35 clientes nuestros en la semana pasada, nivel Brasil, considerando clientes que están comprando aquí el animal magro 13 arrobas o más. El animal nuestro de confinamiento ahora es este animal, de 13 arrobas para arriba, que en promedio se compra a 195, 200 reales. Esto nos muestra que aún con esa plusvalía tengo una rentabilidad interesante para el confinamiento, ya sea en un contexto realista u optimista, inclusive en el pesimista. Pese a que el lucro es pequeño, todavía existe. O sea, es mejor confinar ese animal o transferirlo a un aliado y no venderlo en el mercado. O sea, esa es la regla más importante. La plusvalía del animal magro, vean aquí abajo, para cada 5 reales que tengo de plusvalía de arroba de animal magro, aquí considerando el valor de 185 como base, preciso producir 0,35 arrobas más en el confinamiento o 50 gramos más de ganancia media de canal.
Esto muestra que la reposición cara exige un confinamiento más eficaz, exige resultados, y que ninguna variable puede ser considerada de forma aislada en una evaluación de costos. Realmente tenemos que evaluar todos los indicadores, no de forma aislada y sí en conjunto, para definir las mejores estrategias. Concluyo mi presentación antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, diciendo que tenemos disponible para ustedes las mejores soluciones y alianzas, ya sea de nutrición, de seguimiento técnico o con herramientas de gestión, para entregar realmente los mejores resultados para que ustedes puedan tener su mayor ganancia en su actividad. Muchas gracias a todos y pasamos ahora a la parte de preguntas. Doctor Baroselli. Felicitaciones por la ponencia, brillante ponencia, muchos datos y mucha información. Estoy seguro que su presentación le aportó mucho conocimiento a todos los que nos escuchan. Ya tengo varias preguntas y voy directamente a las preguntas. La primera, si el uso de crina en semi-confinamiento ya tiene algún estudio, ya hay algún resultado de campo que demuestre resultados técnicos y financieros positivos. Excelente pregunta. Sí tenemos, inclusive en nuestro benchmarking de SM de confinamiento y semi-confinamiento, tenemos excelentes resultados para crina en semi-confinamiento, con ganancia muy interesante comparado con la línea tradicional, donde tenemos mejor consumo de alimento balanceado en semi-confinamiento, entregando mejores resultados. Ganancias que van de 1,350 kg hasta 1,500 kg de GMD, con ganancia de canal, como ya se mostró, de más de 1,100 kg, 1,100 kg, resultados muy positivos, y con esa gran ventaja que independientemente del periodo semi-confinamiento, en lluvia o en sequía, tenemos un gran beneficio con el uso de crina, porque no tenemos límite de consumo. Esto, por lo tanto, aporta mejor ganancia. Otra pregunta sobre el sistema de semi-confinamiento. Ahora, con respecto al uso de crina asociado a High-D, si usted tiene alguna experiencia en ese sentido para un ganadero que hace la pregunta. Bueno, lo más importante es el Crina High-D, que es nuestro producto de lanzamiento, también se hicieron investigaciones en semiconfinamiento, el resultado fue positivo, como lo mostró el doctor Luis Fernando, pero tenemos un punto importante aquí con respecto al nivel medio de almidón de las dietas, con el uso de Crina Rumistar y High-D. Para el uso de esa tecnología, precisamos tener dietas con mínimo de 35% de almidón. No que no se pueda usar en dietas con menor nivel de almidón, pero los mejores resultados se encuentran en dietas con nivel de almidón por arriba del 35%, con ganancia muy positiva en semiconfinamiento. Hugo, otra pregunta, tenemos varias aquí, voy a tratar de contestarlas todas. La pregunta que tengo aquí es sobre dieta de costo mínimo o dieta de mayor resultado. Usted lo comentó esto durante su ponencia y ese productor pregunta ¿cuál es el camino a seguir? Excelente pregunta. Muy importante que todo el análisis se haga de forma puntual, caso a caso. Inclusive quisiera que esta persona que hizo la pregunta consultara a nuestros equipos locales para que pudiera ser hecho un análisis puntual. Pero con respecto a la información que ya fue presentada, la dieta de alto voluminoso, debido a una menor ganancia de peso diario de canal y mayor número de días de confinamiento,
aún con un costo menor de diaria, tengo menos lucro. Esto quedó muy claro en este análisis que se hizo. O sea, mucho cuidado con dietas de alto voluminoso. Hay que analizar específicamente caso a caso cada situación. A veces es más interesante si ese cliente posterga el cierre de los animales y trabaja con mayor nivel de concentrado. Otra pregunta. Quisiera que usted hablara un poco más sobre los beneficios esperados del uso de High-D en dietas con alto nivel de concentrado, alto nivel de maíz e ingredientes concentrados, que como usted dijo es una tendencia en los confinamientos brasileños, trabajar con más concentrado y menos voluminoso. En ese caso, el uso del aditivo High-D, quisiera que usted comentara cuáles son los beneficios que se pueden esperar con esas dietas más calientes, con más almidón. Una excelente pregunta y muy importante. Basado en el benchmark de confinamiento, con más de 1 millón de cabezas, creemos que a campo los resultados esperados con High-D serán aún mayores que lo que vimos en la investigación. En la investigación fue muy positivo ya. Vimos un aumento de los indicadores que más se reflejan en lucro, que es mayor peso de canal caliente, mayor rendimiento de canal, mejor eficiencia biológica, o sea, todos los indicadores que están vinculados al lucro del confinamiento. Y cuando hablamos de arrobas, como Rumistar ya mostró que entrega una arroba más comparado con los productos de la línea tradicional, nosotros creemos que el High-D va a entregar mucho más, algo de como 1,3 arrobas más comparado con la línea convencional, o sea, una rentabilidad del 40 o 50% más alta. Un dato muy, muy importante para nosotros. Tendremos beneficios en la adaptación, beneficios en la mejora de consumo, mejor ambiente ruminal, como ya se vio en la investigación de los animales con el Crina High-D comparado con monencina en dietas de alto desafío. O sea, un producto realmente que promete mucho y es un gran diferencial que tenemos para nuestros ganaderos. Exacto, Hugo. Es una tecnología muy exclusiva, muy innovadora, que está llegando al mercado de confinamiento y con seguridad traerá mejores resultados técnicos y económicos para los productores. Hugo, tenemos varias otras preguntas. ¡Qué suerte! ¡Qué bueno! Parece que las personas están participando bastante. Sí, hay muchas preguntas. Otra pregunta. Crina, que es un aceite esencial también de DSM, ¿puede sustituir 100% a los antibióticos en la dieta de los animales confinados? Y si es así, ¿cuáles son los resultados esperados? Excelente pregunta. Con respecto a la sustitución, la respuesta es sí, se puede sustituir el 100% de las situaciones con aumentos de resultados que van de 0,6 a 0,7 arrobas más, ya sea en confinamiento como en semiconfinamiento, o sea, un resultado muy interesante, donde logramos, además de asegurar la salud y el bienestar de los animales, se puede aumentar el desempeño en 0,6, 0,7 arrobas. Muy interesante esa pregunta. Excelente. Hay otra pregunta aquí que se refiere a la ganancia media diaria de canal, que usted comentó durante su ponencia. ¿Por qué es tan importante para el confinador? Porque hasta hace poco se hablaba de ganancia media diaria y ahora se habla de ganancia media diaria de canal. Un ganadero quisiera saber o quisiera pedirle que usted hablara un poco más sobre esto. Bueno, muy bien. Vean, el indicador, uno de los indicadores que siempre se evaluó por parte del confinador fue la ganancia media diaria.
Sin embargo, la ganancia media diaria de peso vivo sufre varias interferencias. Tenemos, por ejemplo, si el confinador no tiene protocolos, no tiene reglas de peso de entrada y peso de salida del confinamiento, de ayuno de animal, la ganancia media diaria sufre mucho impacto con respecto al ayuno, porque ese animal puede entrar con la barriga vacía o con la barriga llena, y lo mismo a la salida. Y la ganancia puede variar en 400 o 500 gramos de GMD por día, dependiendo de la diferencia del ayuno. En la ganancia media diaria de canal tenemos este efecto minimizado, porque el cálculo se hace considerando el peso de frigorífico del animal, o sea, no hay un impacto del ayuno a la salida de ese animal, y a la entrada se considera, se aplica el rendimiento de canal fijo. Aquí es específico de cada finca, pero el promedio brasileño es 50%, rendimiento de canal a la entrada. O sea, una vez más, se reduce el impacto del efecto del ayuno sobre el resultado. O sea, la ganancia media diaria de canal realmente refleja el dinero, o sea, el resultado que el cliente tiene en el confinamiento, o sea, está directamente vinculado al costo de la arroba colocada. Interfiere, por lo tanto, directamente en el resultado. Excelente, Hugo, muy bien explicado. Hay otra pregunta aquí sobre el uso de las vitaminas liposolubles e hidrosolubles en la dieta de vacunos de carne confinados. Él menciona aquí vitamina A, D y E como liposolubles y biotina, el uso de biotina, una hidrosoluble, también en la dieta de ganado confinado. Él quisiera saber cuáles son los beneficios de cada una de ellas y si tienen un vínculo positivo entre costo y beneficio. Excelente pregunta, muy interesante. Nosotros trabajamos mucho con esa línea porque se observa que tanto en la investigación como a campo los resultados son muy interesantes con el uso de las vitaminas a niveles más altos, lo que llamamos nivel OBN. DSM es una referencia mundial en vitaminas en investigación. Y cuando hablamos de vitaminas, como usted dijo, la biotina, el animal sintetiza la biotina en el rumen, pero en situación de bajos desafíos, con una dieta de confinamiento donde tenemos una dieta rica en granos, el animal tiene una reducción en la producción de biotina y eso interfiere directamente en el resultado del confinamiento, porque la biotina participa en el metabolismo energético del animal, en el ciclo de Krebs, y además de actuar en el metabolismo energético, tiene un efecto también positivo sobre la salud de los cascos. O sea, hoy vemos confinamientos más largos, animales que se faenan con cada vez más peso, o sea, mayor desafío para ese animal, y también confinando durante todo el periodo, o sea, la biotina agrega en ese sentido, y las demás vitaminas también, aportando más inmunidad para los animales, mejor desempeño y también efectos positivos en la calidad de la carne, aumentando la vida de anaquel y otros beneficios. Es muy importante hablar de shelf life o vida de anaquel de la carne en las carnicerías y en supermercados. Es un parámetro importante para el consumidor. Hugo, hay varias preguntas sobre raza de animales para confinar. Si debemos darle preferencia a los cebuinos como el Nelore o a los taurinos como el Angus o animales cruzados con aptitud para carne. Llegaron varias preguntas en ese sentido. Estoy recopilándolas todas.
La idea es esa, ¿se espera mejor resultado con Nelore o con cruzado? Bueno, excelente pregunta. Vean, el primer punto, lo que más impacta en el confinamiento hoy es la reposición, o sea, representa entre el 65% y el 70% del costo. El primer punto es, ¿cuándo voy a definir entre razas? Lo primero es ver cuál es la característica de la región, qué es lo que tengo disponible para trabajar en la región. No sirve de nada estar en una región y decir voy a trabajar con animal cruzado que va a dar mejor resultado, pero con un costo 20 o 30% superior al Nelore, que es el que está en esa región. Entonces, lo primero es la disponibilidad de la región, porque el 70% del costo es ese animal. Y cuando comparamos dentro de la misma dieta, de la misma realidad, ahí es importante lo siguiente, la base genética también tiene que ser similar. Entonces, es diferente comparar un F1 Angus Nelore con un Nelore comercial sin muchas características genéticas. Claro que el F1 Angus Nelore va a tener resultados superiores, pero cuando comparamos el Nelore de calidad, sobre todo Nelores criollos de fincas que hacen la cría, con el mismo patrón de animal de esas propiedades, los resultados son muy parecidos, donde la eficiencia biológica del Nelore es muy interesante, porque el Nelore tiene una capacidad de tener más rendimiento de canal con respecto al Angus y con menor consumo. El Angus tiene mayor ganancia de peso diario que el Nelore, pero el Nelore convierte mejor. O sea, el cálculo es muy similar. Esto hablando en el periodo de sequía. Ahora, en el periodo de lluvias, el Nelore siente mucho con el barro, con el frío, con la lluvia, y ahí sí los animales cruzados tienen mejores resultados. Vemos resultados de 8 a 10 hasta 15% superiores en los animales cruzados, comparado para el periodo de lluvias. Pero en el periodo de sequía, hablando de animales con buen mérito genético, la diferencia es muy pequeña. Excelente, Hugo. Bueno, llegaron muchísimas preguntas. Ahora ya estamos con el horario un poco adelantado. Voy a hacer un resumen de las preguntas en general. ¿Cuál es el mayor desafío del confinador para obtener mayor resultado zootécnico en el confinamiento? ¿Cuál es el mayor desafío, en su opinión, Hugo, para un confinador? Y quisiera que usted también ya hiciera sus consideraciones finales, ya que nos queda poco tiempo. Tendremos que concluir. Bueno, en resumen, es una pregunta muy amplia, pero hablando de 3 puntos importantes. El ganadero, en primer lugar, tiene que comprar bien el animal magro, es el punto más importante, comprar bien o hacer una buena recría, tiene que comprar bien los insumos, entrar en estas ventanas de compra que representan el 25% del costo, el principal costo del animal es la alimentación, y tiene que ser eficiente dentro del confinamiento, porque la venta no se controla, no hay cómo controlarla. A pesar de todas las herramientas que tenemos hoy en día, no podemos controlar la venta, pero la compra del animal, la compra de los insumos, en el interior de la finca sí tenemos control y logramos ser eficientes. No sé si contesté su pregunta. Sí, la contestó muy bien, le felicito por sus respuestas y por su ponencia. Quisiera entonces agradecerle, doctor, por su presentación. Le agradezco también a todos los que nos escuchan por su presencia en este simposio de SM de confinamiento. Esta presentación fue grabada y toda la presentación estará disponible en los canales de Tortuga durante un año. O sea, pueden buscar la ponencia del doctor Hugo
Y todas las demás ponencias también, ya tuvimos 4 ediciones de este simposio, todos grabadas y disponibles durante un año en los canales de Tortuga. Entonces, por favor, recibimos muchísimas preguntas, no hubo tiempo para contestarlas todas, pero sí las contestaremos por email. Recibirán sus respuestas aquellas que no pudimos contestar aquí en vivo. También tendremos una encuesta de satisfacción al final del webinar y les pido, por favor, que contesten esta encuesta de satisfacción. Concluimos así el simposio de SM de confinamiento, agradeciéndoles a todos por su participación, al doctor Hugo por su brillante ponencia. Felicitaciones una vez más. Una ponencia que trajo muchos datos de campo y de investigación en el área de confinamiento y semiconfinamiento de vacunos de carne. Le agradezco a todos por la participación y me despido de todos. Cerramos así la 4ª etapa del simposio de SM de confinamiento. Baruceli, un saludo. Una vez más, quisiera felicitarlos a todos y agradecerles por la participación. Espero haber contribuido con ustedes para la toma de decisiones de confinamiento. Y pueden contar con nosotros. Estamos a su disposición para atenderlos y aclarar todas las dudas. Ese es nuestro compromiso, entregar las mejores soluciones para todos. Un gran saludo. Saludos a todos. Muchas gracias.